Usted sabe que un grupo de parlamentarios variopinto, bastante numeroso, de los partidos básicamente Frente Amplio, más PC, más Exconcertación, incluso algunos DC, le pidieron al presidente que Punta Peuco sea transformado en un centro de reclusión de embarazadas o con hijos. Hay 125 mujeres embarazadas o con hijos cumpliendo penas en cárceles en Chile. En otras palabras, indirectamente, porque así lo presentan, que los 134 ex uniformados condenados por violación a los derechos humanos que están en Punta Peuco se vayan a la cárcel común. ¿Es dramático? No, porque ya está saturado Punta Peuco y por lo tanto hay 124 personas condenadas por violación a los derechos humanos que están cumpliendo prisión en el penal Colina 1. No hay drama en ese sentido porque esto ya está ocurriendo. Pero Punta Peuco es muy simbólico porque tiene una historia que refleja la historia de la transición chilena a la democracia y de los momentos de debilidad del poder civil y de mayor fuerza o menos fuerza del poder militar. Todos sabemos que cuando se inicia la transición, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, se atrinchera detrás de Pinochet una posición de dureza. No hacer concesiones, reglas del juego. Se respeta el modelo, nosotros respetamos los resultados electorales. Así gana Elwin, ese es el acuerdo básico. No se toque el modelo. Pero tampoco se nos toca a nosotros. Por lo tanto, fue todo un forcejeo para avanzar en materia de derechos humanos, más por esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos que por los gobiernos sucesivos, y eso va expresándose, mire, curiosamente en Punta Peuco. Primero, Frei le costó el parto del monte sacar en el año 1994 el decreto que ordenó la construcción de un penal especial para militares condenados por violaciones de los derechos humanos. El ministro de Obras Públicas, que tenía que poner su firma, Ricardo Lagos, se negó a hacerlo, porque consideraba que era un privilegio inaceptable. Pero la circunstancia del momento hizo que el presidente Frei estimara que eran un paso necesario. ¿Por qué razón? Porque en ese momento los militares cumplían pena en recintos militares, en un anexo. Dentro del Regimiento de Telecomunicaciones en Santiago, en la comuna de Peñalolén, iban los militares condenados. Incluso los jefes más altos del aparataje represivo del régimen militar, otros todavía estaban en ese momento en libertad. Y por lo mismo, eran en un recinto militar, controlado por militares, con jerarquías militares, con atención de personal militar que los trataban con los respetos, la formalidad y las jerarquías del rango de mando, y eso se expresó también en ciertas libertades que se permitían y que nadie nunca explicó. Por ejemplo, que personas condenadas por gravísimas violaciones de los derechos humanos eran encontradas por turistas en un motel en Concón o en una feria en La Reina, y todo el mundo queda sorprendido, porque se supone que este tipo está condenado por crímenes de lesa humanidad y anda en la calle. O sea, era francachela, hasta que se tomó la decisión y comenzaron a ser trasladados bajo amenazas de insubordinación. Pedro Espinosa se resistió hasta el final y salió de uniforme en un momento dado porque le quitaron el piso. De uniforme se presenta a las cámaras de televisión y dice: acato la orden de mis superiores, no del gobierno civil ni de la justicia, y se entrega y es primer huésped de Punta Peuco. Más complejo todavía fue llevar a Manuel Contreras, su superior jerárquico, el creador del plan de terror que asoló a Chile en la primera década de la dictadura militar, Manuel Contreras Sepúlveda, quien incluso intentó atrincherarse en un regimiento en el sur, donde él tenía un fundo, Viejo Roble, y después se trató de meter una unidad de la Armada, y la Armada tuvo que ahí, con mucho lío, manejar la situación. Se llegó a una negociación política, al final fue trasladado a Punta Peuco. Pero hasta ese momento, Punta Peuco era administrado por militares en su interior y gendarmería solo en el perímetro exterior. Por lo tanto, se mantuvo ese trato de superioridad jerárquica, de trato especial. Es un privilegio, pero evidente en cualquier lugar del mundo, salvo que alguien se quiera hacer el tonto, y para eso hay muchos campeones acá en Chile. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Mire las paradojas. Sebastián Piñera es el que le da la lápida final a esto de que los militares cumplan penas en recintos militares. Cerró Penal Cordillera, ese anexo en el Regimiento de Telecomunicaciones en Peñalolén, todo a Punta Peuco. Pero la realidad obliga. Los juicios a violaciones de derechos humanos superaron la expectativa de las autoridades de la época y se llenó. Y hoy día está saturado. Y por lo tanto empezaron a trasladarlo a penal, al penal
Colina 1, donde la mitad de los condenados está hoy día cumpliendo pena. Yo creo que a esta altura, y ya es una reflexión sobre la marcha, pero basado en realidad, yo creo que llegó la hora. Ya llegó la hora de decir en Chile no hay privilegios, no hay tratos distintos, un condenado tiene que cumplir penas dentro de un ambiente de respeto, de protección, de dignidad, pero sin estos tratos tan diferenciales que causan irritación, porque la justicia tiene que castigar al culpable, reparar a la víctima y restablecer la norma quebrantada, o no es justicia. Y esto genera simbólicamente una sensación de que aquí de pronto hay una burla al principio de la justicia, estos 3 principios de la justicia. En suma, lección a 50 años, la justicia debe ser igual para todos. Una fortaleza de la democracia es que todos tienen el mismo trato, no hay privilegios, menos para los criminales de lesa humanidad.